Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Por el 10 de abril convocamos a Asamblea de Jubilados, miércoles 10 de abril, Asamblea de Jubilados a las 12 horas. La orden del día contiene lo siguiente: punto número 1, lista de asistencia; punto número 2, lectura del acta de la Asamblea anterior; punto número 3, estado de acuerdo cumplido y derivado de la publicación del decreto de decisión de uso y fuerza de octubre del 2009, del 11 de octubre del 2009, discusión de acuerdos; punto número 4, asuntos generales; y punto número 5, lista de asistencia. Entonces estamos convocados independientemente de que vamos a repartir las actividades. Como ya se ha venido mencionando, se está instrumentando una caravana que va a partir de esta ciudad, del Zócalo de la Ciudad de México, el día 17 de abril a las 9 horas, va hacia Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para todos aquellos compañeros jubilados que puedan asistir, que tengan voluntad de ir, yo les pido por favor que pasen con el compañero Cayetano Almanza para apuntarse y hagamos ese viaje, esa expedición que va a ir hacia la frontera y que acompañaremos a los miembros de la nación en su momento van a concluir a Washington con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y del lado derecho está la compañera Isabel Manzano, nosotros queremos a la compañera Marta Pérez Aguirre, para que sigamos haciendo la preparación para dotar de recursos a esa caravana que tiene que ver con la pronta solución en el ámbito internacional del conflicto de los servidores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es todo lo que yo les tengo que decir por el momento, y le pido al compañero José Antonio Lozano González, el secretario de Jubilados, que haga uso de la palabra. Buenas tardes. Voy a comenzar con lo más relevante. Lo más relevante, nos informa nuestro secretario general, es que tenemos ya reunión en la Secretaría de Gobernación para el martes de la próxima semana. Quería ir directo al punto porque reconozco, soy parte de lo mismo, la expectación y la ansiedad que hemos tenido en estos días en relación a que se ha venido postergando esta cita que ya tenemos asegurada para el martes de la próxima semana. No tenemos todavía el horario, no sabemos a qué hora, pero ya es una cita asegurada. Hace unos minutos, menos de una hora, estuvo la Prosecretaría de Jubilados, nuestro compañero bombero Rufino Serralde. Él es trabajador en Resistencia, viene el número de trabajador 33686, el número de sindicalizado es el 118-027. Es un compañero con 11 años a octubre del 2009 y resultado de sus enfermedades ha sufrido desgraciadamente la amputación de sus extremidades inferiores y ha perdido la vista. Mi compañero estuvo con nosotros, le pedí si podía quedarse. El problema de él es el traslado y su condición física. Estuvo para decirnos que él no se liquida. Compañero, continúa en la resistencia. Todos los que estábamos en la oficina nos sentimos conmovidos profundamente, porque el compañero tenía a su mujer al lado, de 2 hijos menores de edad, y con lágrimas en los ojos dijo: yo voy a aguantar, yo no me voy a liquidar. Le dije, muy emocionado, que yo le agradecía esa posición y que lo hacía en nombre
de todos nosotros, de los activos y de los jubilados, por ese enorme rasgo, por esa enorme entereza de dignidad que nos está dando nuestro compañero Homero Rufino Serralde, en quien reconocemos a través de él, a través de muchos de ustedes, la dignidad de los que resolvieron liquidarse nunca, rendirse nunca, luchar hasta alcanzar la victoria. El día de hoy, gente está mejor enterada, me dice échale una ojeada al periódico El Financiero. Hoy vienen publicados los estados financieros consolidados de la Comisión Federal de Electricidad para el año 2011-2012. El dato me pareció extremadamente relevante. Yo he comentado los estados financieros porque están ya publicados para el 2011, pero no tenía el comparativo al 2012. Contiene información muy relevante que por supuesto no voy a analizar en su totalidad, pero quiero destacar lo siguiente. Comisión Federal de Electricidad, según este reporte de los estados consolidados de posición financiera, firmados por Francisco Rojas, director general de Comisión Federal de Electricidad, reconoce que Comisión Federal de Electricidad, el valor de sus activos son de 989.924 millones de pesos. Pero cuando uno, más allá de las letras chiquitas, se va a las notas de cada uno de estos datos, aquí comienza lo interesante. Dice, las inversiones en infraestructura representan el 82.2% de los activos totales. Incluyen, ojo, esta parte es extremadamente relevante, dice, incluyen a partir de este ejercicio, estamos hablando de 2012, y en apego a la NIF, que son normas contables, a los proyectos en operación de los productores externos de energía, que contribuyen a la modernización del sector y a la mejora en la eficiencia de operación. Ellos mismos lo reconocen, dice, incluyen a partir de este ejercicio en la contabilidad de los activos de la propiedad real de Comisión Federal, están incluyendo los proyectos en operación de los productores externos de energía. Es primera vez en la historia de Comisión Federal de Electricidad, porque yo he tenido la oportunidad de ir haciendo acopio de todos los estados financieros de Comisión Federal de Electricidad. Es primera vez en la historia de estos estados financieros que en la contabilidad de la propiedad real de Comisión Federal de Electricidad se incluye la participación de capital privado. El dato, por lo mismo, es extremadamente relevante por sí mismo, pero cuando uno reconoce que el total del pasivo de Comisión Federal de Electricidad ascendió en el 2012 a 880.780 millones de pesos, pues el dato llama todavía más la atención. ¿Por qué? Porque si nosotros le restamos lo que le están sumando al activo de Comisión Federal de Electricidad, ya dije, por 989.000 millones de pesos, le restamos las inversiones privadas, nos vamos a encontrar entonces que la situación de Comisión Federal de Electricidad se quiebra. ¿Por qué? Porque el valor de los activos, como ellos aquí lo reconocen, es un valor inferior al pasivo total de Comisión Federal de Electricidad, que asciende a 880.780 millones de pesos. Si no hubieran hecho esto, si no se hubieran atrevido a mezclar el capital privado, la inversión del capital privado, con el valor de las plantas, instalaciones y equipo de Comisión Federal de Electricidad,
el balance hubiera sido negativo. Es decir, Comisión Federal de Electricidad está operando ya con un valor de sus activos por debajo del total del pasivo, que fundamentalmente está integrado por dos grandes conceptos. Uno, la inversión del capital privado, frente al cual Comisión Federal de Electricidad está anualmente cubriendo las obligaciones, que quiere decir que son plantas de generación propiedad del capital privado que le vende a Comisión Federal de Electricidad. Son inversiones bajo la figura de PINIDEGAS, que son proyectos de inversión de gasto y financiamiento diferidos que Comisión Federal de Electricidad tiene que pagar el capital más los intereses cada año, y que, como hemos visto con otros informes, el valor de esa inversión es de billones, con B, no de millones, de billones de pesos, que prácticamente hoy se está reconociendo bajo esta forma muy escondida que Comisión Federal de Electricidad no es que esté al borde, como dijo Francisco Rojas en el mes de febrero, cuando presentó un informe, un diagnóstico ante la Junta de Gobierno de Comisión Federal de Electricidad, ya me acordé, el 21 de febrero, no es que esté al borde de una quiebra técnica, está en una situación de quiebra técnica. Solamente estos ajustes de números que ellos hacen, en donde le colocan, como si fuera de Comisión Federal de Electricidad, el capital privado, salva de que los números sean negativos en la comparación de activo-pasivo de Comisión Federal de Electricidad. Ese dato vale para comentarse ampliamente. Y el segundo dato, que ya dije que primero está la inversión del capital privado, es lo que ellos consideran como el pasivo laboral. El pasivo laboral de Comisión Federal de Electricidad asciende a 451.789 millones de pesos, que, por supuesto, yo ya había hecho el comparativo, pero en ese donde anoté el porcentaje, pues es una cantidad cercana al 50% del valor total del activo de Comisión Federal de Electricidad. Ese es el monto de los pasivos laborales. Otro dato extremadamente interesante es de que, como ha venido ocurriendo desde el año 2000, este sería el año 13 en que Comisión Federal de Electricidad representa o acepta que tiene resultados negativos en sus resultados de explotación. Los resultados de explotación no son otra cosa más que la diferencial entre lo que se ingresa por concepto de venta de energía eléctrica y sus costos totales de explotación. Entonces, desde el 2000, Comisión Federal de Electricidad ha registrado pérdidas en sus resultados de explotación, y para este año, según esta información oficial de la Comisión Federal de Electricidad, las pérdidas alcanzaron la cantidad de 23.696 millones de pesos. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué se le pone tanta atención a Comisión Federal de Electricidad? Bueno, le estamos poniendo toda la atención porque cabe la posibilidad en la propuesta que ha presentado nuestro sindicato, la Secretaría de Gobernación, que podamos ser contratados o recontratados por Comisión Federal de Electricidad. Si ese es el caso, hay que poner con lupa y de manera muy cercana cómo están evolucionando las finanzas de Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué lo digo? Ahí les va el otro dato. Dicen que, dice una de las notas, dice, gracias al cambio del plan de pensiones en agosto de 2008, ahorita les digo en qué consistió, el costo del pasivo laboral se ha reducido de manera importante, contribuyendo a la reducción del costo operativo y una menor pérdida operativa. Cuando ellos hablan del plan de pensiones en agosto de 2008, tuvo que ver con un arreglo derivado de una revisión de contrato colectivo de trabajo entre el CFE y el SUTENO. Ahí se incrementó el tiempo de servicios, se incrementó el número de años para poder jubilarse y también se eliminó una cláusula muy semejante a la que tenemos nosotros
en nuestro contrato colectivo de trabajo, la 111, que relaciona los incrementos a los salarios diarios de nómina con los mismos incrementos para las cuotas diarias de jubilación. Todo eso lo entregó la dirección charra del SUTEN y resultado de eso, aquí lo hice muy elegantemente, resultado del plan de atención desde agosto del 2008, se pudo reducir el costo del pasivo laboral. Esta es la situación de la empresa de clase mundial, ya no lo es, ese mito ya ellos mismos se encargaron de echarlo para abajo, pero nos muestra la situación real, ya no de cercana, sino de quiebra técnica de Comisión Federal de Electricidad. El mismo día de hoy, en el periódico, me parece que Reforma, aparecen comentarios de consultores privados que representan los intereses del capital privado en el sector eléctrico, señalando que para poder enfrentar esta situación se requieren cambios tanto en la Constitución, que reserva de manera exclusiva a la nación la prestación del servicio público de energía eléctrica, y están demandando que se rompa con esa exclusividad de tal manera que, además de la generación que ya la tienen en la ley del servicio público de energía eléctrica, puedan invertir sin mayor problema tanto en la transmisión, en la distribución y en la comercialización. Esto es lo que están demandando las consultoras que representan los intereses de lo que aquí de manera eufemística llaman productores externos de energía, que no son más que los buitres de las empresas eléctricas extranjeras que han venido saqueando el patrimonio nacional energético. Era muy importante hacer este comentario, no perderlo de vista, dada la cercanía de la reunión que tenemos para el próximo martes en la Secretaría. De mi parte es todo. Muchas gracias por la atención. El compañero Martín Esparza. Compañeros del grupo de jubilados, compañeros de la Resistencia, reciban un fraternal saludo a las comisiones autónomas del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay información que es relevante también sobre la audiencia del pasado lunes en la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje. Y hay que mencionarlo que esta audiencia se deriva de la demanda que metió el sindicato, el despido injustificado, donde demandamos nuestra reinstalación, el pago de todas las prestaciones que se han vencido y las que se sigan venciendo. Demandamos también la sustitución patronal con Comisión Federal de Electricidad, demandamos la titularidad del contrato colectivo de trabajo y está demandado el convenio de delimitación de zonas firmado con el SUTEN de 1985. Toda esta demanda, que la Junta, por estrategia, la dejó ahí para que no avanzara, primero en del litigio, el SAE quiso impugnar la toma de nota de la dirección del sindicato. Nos fuimos a un amparo, en el amparo le ganamos al SAE y se reconoce plenamente la representación del Comité Central con toma de nota y representación de todos los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Así comparecimos, aquí ya está el acta de lunes, ya la subimos a la red para que se pueda bajar, y comparezco como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas en representación de todos los agremiados a nuestra organización sindical. En esta audiencia tenían que presentar la Comisión Federal de Electricidad sobre el domicilio donde se encuentran todos los documentos para poder llevar a cabo una pericial que resuelve el fondo. Nosotros en una audiencia desde el 2011 exigimos
que la CFE presentara todos los documentos de transferencia de los bienes de luz y fuerza del centro a la Comisión Federal de Electricidad, entre ellos el convenio comodato, escrituras, inventarios, libro mayor, libro menor, cuotas o no patronales, ingresos por ventas de electricidad, todo para poderlo revisar y demostrar que quien está administrando los bienes de luz y fuerza es Comisión Federal de Electricidad, y se cumplen entonces los supuestos donde ellos no tienen para dónde hacerse, compañeros. No tienen para dónde hacerse. El único que se presentó fue el SAI en representación de ¿saben quién? De Cavazos Chena, el matainfantes, y que le han dado contratos millonarios para llevar los dos juicios, el 239, que es el que aceleraron rápido, que tuvimos que llegar hasta la Corte, y esa es la contradicción que tenemos que llevar pues, fuera de nuestro país, para observar cómo en México la justicia está secuestrada por unos pillos que están pisoteando todos los días los derechos de todos los mexicanos. Hay una contradicción en esas dos sentencias, la del tribunal que nos da la razón para resolver el fondo y condena a la CFE al patrón sustituto, y otra sentencia de los que están obligados a defender y respetar los derechos de los trabajadores y los mexicanos decide revocarla. Entonces, esa parte de contradicción es la que vamos a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y regresando a esta, Cavazos Chena nada más se presenta, cambiaron al actuario que tiene que hacer las inspecciones de todos los documentos con la presencia de nosotros. Y el que no se presentó fue el abogado de Comisión Federal de Electricidad. No se presenta porque en marzo, como lo menciona en la propia acta, en marzo, la CFE, el 14 de marzo de 2013, la Comisión Federal de Electricidad presentó un documento con una prueba, dice, tratando de decirle a la Junta que la Corte, de su sentencia del 30 de enero, había resuelto que ellos no eran patrón sustituto de los trabajadores. Y entonces dijeron, pues ya acuerda lo necesario para que ya la CFE no tenga que venir a este juicio. Y la Junta Federal dice, no hay lugar a acordar lo que me estás pidiendo, porque no podemos prejuzgar. Dice, se tiene que llevar a cabo la pericial con los actuarios y con el sindicato, porque esa prueba es de fondo. Y emplazaron entonces que los 3 días hábiles siguientes la notificación para que la CFE presente en dónde se encuentran los documentos que acreditan la demanda del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Y lo decimos así porque los medios, recordarán, después del 30 de enero, dijeron, ya no hay nada que hacer. Dice, ya se terminó todo. Y empezó a decir el secretario del Trabajo, Navarrete Triga, que nos ofrecía un bono mayor que el que daba al otro, Javier Lozano. Y entonces dicen, pues que vayamos a cobrar nuestra indemnización de manera voluntaria, a dar por terminar nuestra relación con Luz y Fuerza y a no demandar a ninguna autoridad. ¿Quién en su pleno juicio va a renunciar, compañeros? Pues nadie. Y una parte dice, bueno, ya se terminó el contrato, también las relaciones individuales. Y entonces, ¿por qué la Junta Especial número 5 de Asuntos Colectivos, que ya fue notificada por la Corte, no ha acordado nada para llamarnos al tema supuesto de liquidar el contrato colectivo de trabajo? Porque hay un asunto de fondo que mencionaba Antonio Almazán ahorita. Hay un pasivo laboral que es una obligación del patrón con los trabajadores, con los jubilados. El SAE dice, hay que hacer una previsión económica, en el último registro dice de 321 mil millones de pesos. Eso es lo que nos deben, compañeros. Eso es lo que nos deben. ¿Y de dónde se le hace frente a esa obligación? De la infraestructura. Son pasivos contra los activos y ahí se hace tablas, por eso no pueden quebrar estos organismos. Y la forma de que lo quieren hacer es que nosotros renunciemos como trabajadores y darles por terminado todo el litigio. Por eso, compañeros en activo,
vamos a renunciar a nuestro derecho al trabajo, a nuestro sindicato y a nuestro contrato colectivo de trabajo. No vamos a renunciar a que escuchen aquí las orejas de gobernación. Esta demanda la metimos por los 44,000 trabajadores, por los 21,000 jubilados. Y hay que también explicar claramente que en esta demanda estamos también que se nulifiquen todos los convenios que firmaron los que se liquidaron. En esta es la demanda, porque esos convenios son leoninos, son anticonstitucionales. Y aquí estamos todos, compañeros. Y ese es el debate que tenemos que dar al interno para los siguientes días. Y cómo cerramos filas y mantenemos la unidad dentro del sindicato para avanzar en nuestras demandas, compañeros. Porque hay algunos que creen que no va a pasar nada con el tema de la jubilación. Y les voy a explicar dos asuntos que acabamos de observar. Hay algunos jubilados que no creen en venir a hacer su gestión al sindicato, ni del seguro sindical del 25%, por ejemplo. Y algunos que creyeron al SAI fueron directos allá y no están en la lista. Y ahora vienen acá y dicen, pues es que méteme en la lista porque no estoy. Y entonces, ¿ustedes creen que el SAI les va a respetar sus derechos, compañeros? Pues ellos mientras menos reclamen los derechos adquiridos es mejor porque se quedan con el dinero. Y no nada más ese caso. Hay otros casos de compañeros que no quieren creer sobre las cartas designatarias y están haciéndole caso al SAI. Ya tenemos 40 casos de esas cartas que firmaron con el SAI. Los jubilados fallecieron, no quisieron venir a hacer la gestión con el sindicato. El SAI les dijo, en un mes abrimos la carta, le dijo a los familiares. Después fue el mes, dice, mira, estamos en los papeles, te faltan estos requisitos. Y así se los llevaron hasta que pasara el año. ¿Y saben qué pasó? Ya prescribió. Con 40 casos que los familiares no recibieron un solo peso, y dice la presidenta de la Junta, pues ya ni van a recibir porque ya se les pasó el tiempo. No quieren creer, compañeros. Y todo debe de ser aquí para reclamar nuestros derechos adquiridos. Y hay algunos otros que están viendo cómo disuelven al sindicato con sus famosas circulares, haciéndole trabajo sucio al gobierno. Hay que ver cómo extinguimos, ya liquidamos el sindicato cuando están las demandas. ¿Cómo le hacen cuando estamos demandando a nombre del sindicato y esa demanda está desde el 2009? En tanto no concluyan todas las partes legales, ¿cómo acaban con nuestra organización sindical? Y además hay 16,599 trabajadores que no hemos aceptado y que no les vamos a aceptar sus migajas, compañeras y compañeros. Y mientras estén un grupo de jubilados conscientes, respaldando y apoyando también, ahí vamos a continuar en la lucha. Mientras esté el compañero Ulises en la cárcel, ¿a poco vamos a renunciar a nuestra lucha, compañero? Por cierto, está aquí su esposa, su familia. En este momento están los abogados de la defensa del compañero Ulises con el juez de sentencias. Ya les entregamos, vean las contradicciones. La sentencia del juez dice es que hubo un daño a la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad. Y entonces en el litigio dice es que la infraestructura no es de nosotros, dice. Nada más la tenemos prestada en comodato, por eso no pueden ser patrón sustituto. Pues por un lado te dicen no soy yo el dueño, y el juez, para poder meter a la cárcel al compañero, si es que dañó la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿quién es la infraestructura? Son bienes nacionales, compañeros. Son bienes nacionales, pero además tampoco se demuestra. Esperamos que la reunión del día de hoy con el juez de sentencia es simplemente un documento donde se dan por satisfechos y pueda salir el compañero. Y lo retomamos el próximo martes en la Secretaría de Gobernación. Tiene que estar libre, compañero. Tiene que estar libre, compañero. Porque dice,
estar el martes, nos falta el horario, va a estar el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hace 2 días lo recibió en sus oficinas, dice, el asunto lo estoy haciendo también mío, yo soy coadyuvante ya para la mesa de negociaciones. El martes tiene que haber entonces la reunión con Miguel Ángel Osorio Chong, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Por esto se ha beneficiado de la resistencia, porque estamos por todos lados. Se repartieron en estas vacaciones 500,000 volantes en las casetas, en los centros vacacionales, con la presencia de jubilados y de trabajadores, pidiéndole la solidaridad al pueblo de México, y fue bien recibida la participación de todos los trabajadores. Ojalá hubiéramos querido que estuviéramos todos, pero en algunas casetas había apenas 20, 30, algunos 40, tenemos el registro, y eso es crear condiciones políticas, de que nos vean por todos lados interactuando y pidiéndole el apoyo a la sociedad. Los cortes masivos de energía, y está la gente, nosotros ayudando a restablecer, hacer las quejas de Profeco. Son miles y miles de quejas ante Profeco, y eso es crear condiciones políticas a que nos resuelvan. Si algo tiene la CFE, la zona central del país, que se les cayó la cobranza, 60% de la cobranza se les cayó, compañeros. La gente no les paga, y no están los electricistas, dicen, menos pagamos hasta que no instalen a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que son los usuarios. Y esas son las condiciones políticas que hay que desarrollar. Por eso, con esto concluyo la parte legal. Este juicio no está terminado. El sindicato conserva su registro. Tenemos representación legal electa democráticamente con toma de nota, compañeros, que nos permita continuar en la lucha. Y por otra parte quiere exhibir a los ministros de la Corte a un tribunal internacional que sea imparcial, para poder observar cómo el poder del Estado, uno de los poderes del Estado, ha desviado ese poder a los intereses de la gente que gobierna, de los intereses de la gente del dinero. Con la reforma laboral que aprobaron, ¿saben cuántos empleos se han perdido? 3,5 millones de empleos formales. 470 empresas han demandado la disolución de sus sindicatos. Eso es el beneficio de la reforma laboral, beneficio para los padrones. Y eso es lo que vamos a llevar, de cómo hay una estrategia de una alianza perversa entre empresarios y gobierno para querer acabar con los sindicatos y profundizar la esclavitud de la clase trabajadora en este país. Cómo este poder del Estado y hoy el Congreso de la Unión haciendo reformas que son regresivas y esclavistas. Esa parte hay que denunciarla en los tribunales internacionales. Por eso nuestro reconocimiento al grupo de jubilados que ha estado aportando para la caravana que va a salir el 17 de abril del Zócalo de la ciudad, a llegar el 1 de mayo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington, D.C. Será importante la participación de visibilizar, de decirle al pueblo de México, vamos a ir allá porque hoy están secuestradas las instituciones de impartición de justicia. Y por cierto, estaba pendiente, hace unos días vinieron unos diputados del Partido de la Revolución Democrática a ofrecer un apoyo. Ayer nos mandaron ya aquí el cheque, son 156,500 pesos para la caravana, para que podamos llevarlo a entrega a nuestras compañeras que se han nombrado aquí en el grupo de jubilados, Marta y la compañera Isabel Manzano. Ellos son los que están recibiendo recursos. Les entrego aquí el cheque que fue entregado para que se pueda seguir trabajando a este propósito de ir a Estados Unidos. Con esto quiero terminar comentarles que es muy importante la participación en las actividades que estamos desarrollando de manera territorial, de que podamos mantener la unidad de nuestra organización. Se avecina un proceso electoral también al interno del sindicato, establecido en el propio estatuto,
Y es cuando actúa el gobierno para dividirnos. Ya empezaron a llegar aquellos pájaros agüereros a quererse meter, primero en grupos de jubilados, después acercándose con trabajadores, buscando a miembros de la dirección, de buscar una división a lo interno del sindicato para que el gobierno no resuelva. Porque si el gobierno observa esa parte, pues dice, pues primero resuelvan sus broncas y al final a ver cómo le resuelven. Si no mostramos la unidad y la firmeza para alcanzar nuestros objetivos, que es el regreso al trabajo de todos los que no hemos aceptado la liquidación, para que se cumplan con los derechos adquiridos del grupo de jubilados, preservar nuestra organización, entonces entre todos llevaremos la penitencia, compañeros. Y el llamado es muy claro. Hay algunos que no hacían vida política y hoy ya los observamos. ¿Con qué intereses, compañeros? Los intereses que siempre les han movido. Acabamos de obtener una grabación de Alfredo Ríos, Alejandro Muñoz y algunos otros, con funcionarios ya del gabinete de este gobierno, y lo vamos a entregar a los medios los siguientes días. Lo vamos a entregar en Gobernación el martes, donde dicen que ellos están dispuestos a colaborar con el gobierno para acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Le dicen categóricamente, dicen, miren, ya todos los de la resistencia del grupo que trae Martín, ya todos están desesperados. Dice, si ofrecen una etapa de liquidación les van a ir corriendo. Dice, y podemos entonces ayudar a acabar con el registro del sindicato. Dice, y a nosotros lo único que estamos buscando es que nos den chamba. Dice, si quieren hacemos otro sindicato, como lo que ustedes, con lo que diga el presidente hacemos. Y entonces empiezan a operar para venirse a meter otra vez. Pues resultó una vez y hoy lo van a querer intentar nuevamente, compañeros. Por eso es muy importante que podamos tener muy claro el escenario de los días que vienen. No salen de manera casual, no es fortuito, no es de fuerza mayor, es un objetivo muy perverso de querer acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, acabar con la historia de esta gran organización, con la lucha, con el contrato colectivo, dejar en la definición jurídica a todos los jubilados, que concreten ellos, mandarlos a una lista o hacer un fideicomiso para que, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, a ver para cuándo alcance el pagar de la jubilación, como el caso de Mexicana de Aviación que estamos viendo. Se pusieron a huelga los jubilados, 2 jubilados. Dice, tiene 8 meses que no me pagan mi pensión, mi jubilación. Trabajé toda mi vida en Mexicana de Aviación. Dice un jubilado, ya vendí mi casa, mis hijos salieron de la escuela y no tengo que vender, por eso me pongo en huelga de hambre aquí. ¿Eso queremos, compañeros, para el sindicato, para el grupo de jubilados? No lo queremos. La propuesta que vamos a discutir el próximo martes en la Secretaría de Gobernación es la que ya entregamos. Hay compañeros que, de acuerdo a sus derechos ya adquiridos de antigüedad, se pueden jubilar. Les presentamos un programa de 1.200 trabajadores que puede llegar hasta 3.000 compañeros que tienen su derecho ya adquirido para alcanzar la jubilación y todos los demás incorporarlos a la vida productiva, sustantiva del sector eléctrico. Somos electricistas y estamos luchando para seguir siendo electricistas, compañeros. Pues hay ingenieros, hay técnicos, está toda una capacidad importante que le hace falta esa mano de obra al país. Vemos cómo están todos los trabajos desarrollados. En este momento está Eduardo Bobadilla en la Asamblea del Distrito Federal con diputados. Dice, oye, ya estamos cansados de todas las fallas en el DF. Queremos que los electricistas regresen a trabajar para poder corregir lo que está pasando en el Distrito Federal. Y ahí está el compañero Bobadilla ahorita. Eso es lo que tenemos que continuar en la lucha. Por eso, camaradas, es importante la unidad de activos y de jubilados. Nuestros enemigos a lo interno, que ya se alejaron, les dio resultado una vez. Pero si no hemos entendido la estrategia de ellos en más de 3 años, 6 meses, pues difícilmente entonces vamos a poder salir adelante. Yo creo que sí podemos hacer un esfuerzo todos.
regresemos a trabajar, que se cumplan nuestras demandas y después continuamos nuestra vida política, democrática, electoral y después nos tenemos que jubilar en su momento y después que vengan los que vengan, compañeros, para defender al Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay algunos que dicen que hay que ser ya un guerrero y eso lo traían desde hace. Miren, compañeros, uno se va a ir del sindicato, de la dirección, cuando ustedes quieran, cuando ustedes digan. Aquí quien pone los dirigentes son ustedes con el voto directo y secreto de los jubilados, compañeras y compañeros. Por eso hacemos este llamado a la unidad. Estamos en vísperas de avanzar en una negociación, pero si mantenemos la firmeza, la unidad en las demandas que nos hemos trazado desde que empezó el conflicto, estoy seguro que vamos a ganar la lucha de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva el grupo de jubilados, compañeros! ¡Viva la resistencia! ¡Viva nuestro compañero preso político! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias. Muy bien, compañeros, es en lo que se arregla esto, ¿verdad? Como todos decíamos, pues nosotros también tenemos que organizar nuestras actividades y hasta en tanto no tengamos una solución firme en nuestras manos, pues tenemos que continuar la lucha. Y esta asamblea del 4 de febrero va a significar ser una asamblea histórica de la organización. Ustedes recordarán que decíamos, en la expectativa de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara el recurso de revisión del SAE, quedando la sentencia del tribunal en firme, pues prácticamente esa era la solución jurídica al conflicto. Fue una solución jurídica por la que hemos luchado mucho tiempo, luchamos, la alcanzamos, y en la Suprema Corte de Justicia, por consigna política, se revocó el amparo que favorecía al sindicato. Quienes pensaron que con esa revocación se iba a derrotar al sindicato se equivocaron, porque hoy tienen las manos vacías, compañeros. Los acuerdos de la asamblea del 4 de febrero, primero, de desacatar la sentencia de la Corte, de rechazar las liquidaciones, de interponer una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de movilizarnos para forzar una salida política al conflicto, son correctos, compañeros, porque precisamente han logrado prácticamente poner en el callejón sin salida a nuestros enemigos. Porque ¿qué más pueden hacer para intentar convencernos de que tenemos que irnos a liquidar? Renunciar voluntariamente a nuestro derecho al trabajo. En eso, compañeros, ellos ya fracasaron, porque no nos vamos a ir a liquidar, porque vamos a continuar con las luchas hasta alcanzar la victoria, y entonces tienen que considerar dos escenarios. O buscamos y encontramos una salida política al conflicto justa para los trabajadores en resistencia, o tendrán que pasar por sobre nuestros cadáveres, porque no tendrán entonces otra salida más que la represiva y violenta. Y esa salida violenta en el contexto político nacional actual no es viable. Tendría un alto costo político para el gobierno, y eso genera la posibilidad
de entonces explorar con autenticidad, con verdadera voluntad política del gobierno, la necesidad de una salida política. Y esa salida política queremos encontrarla el próximo martes que vayamos a la Secretaría de Gobernación, compañeros. Tenemos que encontrarla ese martes. Pero en el supuesto de que eso no ocurriera, ¿qué vamos a hacer, compañeros? Vamos a continuar con el plan de acción, y dentro del plan de acción tenemos la caravana hacia los Estados Unidos para interponer esta queja en contra del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores despedidos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y en esa tarea hemos estado trabajando, compañeros. Ya tenemos aquí el cartel que va a empezar a circular en un par de días por toda la ciudad, por toda la República Mexicana, anunciando la caravana del Sindicato Mexicano de Electricistas, que se llama Por el Derecho y la Justicia del Trabajador. Miles y miles de carteles por todo el país, con el objetivo de visibilizar primero que el conflicto derivado del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro no está terminado. Segundo, de que los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, activos y jubilados, no nos vamos a rendir y vamos a continuar luchando hasta alcanzar nuestro derecho al trabajo. Y tercero, compañeros, que nosotros estamos luchando por el restablecimiento de la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país, y que hemos encontrado en el transcurso de estos 3 años y casi 6 meses un muro de contención en las instancias de impartición de justicia de nuestro país. Al colmo, la resolución que revoca nuestro amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso es importante la caravana, compañeros. Vamos a organizarnos para que 120 compañeros nuestros vayamos desde la Ciudad de México hasta la frontera norte, a Nuevo Laredo, Tamaulipas, con estas banderas de nuestra organización, de nuestro sindicato. 3 camiones, un camión que nuestros compañeros jubilados ya organizaron, que ellos van a llevar dirigiendo su camión hasta Nuevo Laredo, acompañando a los activos en resistencia, compañeros. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener jubilados que nos van a acompañar en esta tarea histórica. Otro camión que también ya organizaron los compañeros de divisiones, que también hay que darles un reconocimiento a nuestros compañeros de divisiones, que ya también tienen ahí su autobús listo para salir. Y un camión que vamos a organizar, le hemos solicitado a los compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores nos apoyen con un camión de ida y vuelta para transportar a los compañeros miembros de la Comisión de Trabajo que serán parte de esta caravana. La caravana, compañeros, no es un tour turístico. La caravana es una acción política, es una acción de denuncia, es una acción de organización y de articulación del movimiento popular en nuestro país. Se trata de recorrer 14 ciudades del país, de los estados, del Estado de México, de Hidalgo, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Coahuila, de Tamaulipas, para ir en este recorrido planteando cuáles son las reivindicaciones y también, compañeros, ir conociendo otros movimientos de resistencia. Nosotros no nos podemos quedar con la sola idea de que somos los únicos que estamos en problemas.
Hay muchos compatriotas nuestros dentro del territorio nacional que no tienen trabajo, que no tienen contrato colectivo, que no tienen dónde vivir, que no tienen escuelas donde estudiar, que no tienen seguridad pública para poder desarrollar su vida de manera normal y pacífica. Y entonces también la caravana tiene que ir abriendo su conciencia para entender mejor cuál es la circunstancia que vive el pueblo de México en una condición de ser prácticamente un país colonizado por las grandes empresas transnacionales que nos van despojando de nuestros derechos sociales, de nuestras libertades, de nuestra tierra, y también nos van despojando de nuestras conquistas históricas, como es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a estar en Ecatepec, en Tulancingo y Pachuca el día 17. Es decir, el mismo día en que arranca la caravana. Al día siguiente, el día 18, vamos a estar en Pachuca y con nuestros compañeros de la división cuando íbamos a preguntar en Tula. El 19 vamos a estar en Tepeji del Río, en Querétaro. El 20 todo el día vamos a estar en la ciudad de Querétaro. El 21 en la ciudad de San Luis Potosí, en Matehuala. El día 22 en Saltillo. El día 23 en Monterrey y el día 24 en Nuevo Laredo. En todas estas ciudades, compañeros, lo que vamos a hacer es, primero, reunirnos con organizaciones sociales en resistencia, tener conferencias de prensa para difundir dentro de estos estados de la República la entrega de la queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos también en algunas localidades a hacer mítines, vamos a hacer en algunas localidades marchas, vamos a realizar también algunos foros de solidaridad, por ejemplo en Querétaro, con las organizaciones que nos van a respaldar. Y yo quiero decirles, compañeros, que apenas que hemos lanzado ya el itinerario de esta caravana histórica de nuestra organización, que ya ha habido muchas respuestas de muchas organizaciones sindicales, de maestros, de organizaciones estudiantiles y de otros sindicatos que van a respaldar la caravana del Sindicato Mexicano de Electricistas. La caravana, decía yo, se va a integrar por 120 compañeros. Al inicio de la caravana van a poder acompañar a estos 3 camiones todos los compañeros que así lo deseen, que tengan esa disposición, que tengan su automóvil particular propio, que alquilen una combi, un microbús, van a poder acompañar para los que quieran, compañeros. Va a estar abierto hasta la ciudad de Querétaro. De ahí pensamos nosotros que ya el territorio que vamos a cruzar es un territorio de alto riesgo, porque ustedes saben lo que está ocurriendo en esa parte del país. Es uno de los territorios a donde hay un mayor grado de inseguridad, de criminalidad, y tenemos que resguardar la seguridad de nuestros compañeros. Por esa razón vamos a pedirles que solo nos acompañen hasta el estado de Querétaro quienes así tengan condiciones de poder hacerlo, y posteriormente los camiones puedan continuar la ruta hasta Nuevo Laredo. Y ahí una comisión, compañeros, va a poder cruzar la frontera norte. No puede ser una comisión muy numerosa por el costo económico que representa trasladar una cierta cantidad de compañeros del otro lado de la frontera. Entonces tiene que ser una comisión representativa de miembros de la dirección del sindicato quienes hagan entrega formal de la queja en Washington. Habíamos pensado que primero hacíamos como la promoción y luego entregábamos el 1 de mayo la queja, pero platicando con nuestra contraparte sindical
de la AFL-CIO de los Estados Unidos y de las organizaciones sindicales que integran la Alianza Trinacional de Solidaridad México-Canadá-Estados Unidos. Ellos lo que nos recomiendan es ir a la inversa. Primero entregar la queja y ya con la queja en la mano hacer la promoción de la denuncia en varias ciudades de los Estados Unidos, comenzando en Washington, D.C., a donde los compañeros de la AFL-CIO, una organización sindical solidaria con el sindicato, van a gestionar entrevistas con congresistas, que serían como los senadores, con representantes y con funcionarios del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, para darles a conocer la verdadera situación que guarda los compañeros despedidos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ellos van a poner también a los medios de comunicación en esta importante ciudad capital de los Estados Unidos para que tenga una amplia difusión la queja que nosotros vamos a interponer. Y siguiendo el plan que hemos concertado con ellos, iríamos a otras ciudades, pero particularmente nos interesa mucho estar el 1 de mayo en la ciudad de Chicago. Es ahí donde se dio el acontecimiento que dio lugar posteriormente a la celebración del Día del Trabajo. Y curiosamente, compañeros, en Estados Unidos el Día del Trabajo se celebra el segundo sábado del mes de septiembre de cada año, no como nosotros el 1 de mayo. Sin embargo, en los últimos años, a raíz de la emergencia del movimiento de migrantes en los Estados Unidos, hoy prácticamente todas las organizaciones de migrantes, que no solamente son mexicanas, hay de Centroamérica, de Sudamérica y de otros países asiáticos, están convocando para que el 1 de mayo prácticamente se convierta como en el Día del Migrante. Entonces checa con la jornada del Día Internacional del Trabajo, que para ellos es un día también de lucha en este contexto de la reforma migratoria. Hemos escuchado lo mismo que decía del país, es importante decirlo para los compañeros compatriotas que pasaron del otro lado. Ustedes saben, hay 11 millones de mexicanos indocumentados en los Estados Unidos que permanentemente están corriendo el riesgo de ser deportados a nuestro país. Se ha visto el caso, y lo han visto en los medios de comunicación, como muchas familias se van desintegrando porque algunos de sus miembros, el padre o los hijos, son deportados a México y entonces las familias se van desintegrando. Entonces, una demanda muy sentida de nuestros compatriotas en los Estados Unidos es la reforma migratoria. Y nosotros tenemos que ser sensibles e inscribir la lucha del sindicato dentro del territorio de los Estados Unidos como un factor de solidaridad con nuestros compatriotas que están luchando por su legalización, que están luchando por un programa de trabajo y que están luchando en contra de las deportaciones. Por esa razón, nosotros creemos que es muy importante nuestra participación en esta celebración del 1 de mayo con las banderas del sindicato y también haciendo la denuncia en contra del Estado mexicano y presentando ya frente a las organizaciones sindicales y migrantes de los Estados Unidos la queja ya con el sello de recibido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que respalden las gestiones y podamos fortalecer nuestra queja en esta instancia. Ese es el plan general, compañeros. La caravana tendrá una coordinación central, un coordinador general que va a ser nuestro compañero secretario general Martín Esparza, una coordinación central a donde habrá representantes y miembros de la dirección responsabilizados de varias comisiones que vamos a integrar. Una comisión importantísima es la comisión de seguridad, una comisión de organización, una comisión de medios, una comisión de logística. Y entonces es importante darles a conocer esta información porque debemos estar preparados
para lo que viene en la caravana. Nosotros hemos solicitado a varias organizaciones que nos apoyen con el hospedaje. ¿Qué hospedaje, compañeros? Lo que les estamos pidiendo es un lugar no público, un lugar cerrado a donde podamos dormir. Que puede ser el patio de una escuela, que puede ser un auditorio, que puede ser un gimnasio, y quienes quieran ir a la caravana tienen que pensar en eso. Hay que llevar la bolsa de dormir, hay que llevar los utensilios para la comida, hay que llevar las medicinas que uno usa, los utensilios del aseo personal. Vamos a una situación de trabajo y también de riesgo, compañeros. Y se requiere de mucha disciplina de todos nosotros para quienes quieran participar en esta caravana. Nosotros estamos seguros que el éxito de esta caravana está garantizado, compañeros, y que esta caravana es una pieza clave en la estrategia de negociación del sindicato, porque en la medida en que nosotros emplazamos a darle continuidad a nuestra lucha, es como el gobierno tiene que pensar si vale la pena prolongar un conflicto que ya no tiene razón de ser de frente al fracaso de los contratistas de Comisión Federal de Electricidad en nuestra zona de atención, que no tiene razón de ser en tanto que una fuerza de trabajo calificada como la nuestra puede ser reincorporada al trabajo para beneficio de la industria eléctrica nacionalizada. Ellos tienen que pensar en eso. Y mientras lo piensan, nosotros actuamos, nos organizamos, preparamos nuestra caravana y vamos a salir adelante, compañeros, en la negociación con la movilización, porque esa es la receta, compañeros, para poder alcanzar la victoria frente a nuestros enemigos. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Den una S! ¡Den una M! ¡Den una E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Un chingo de S! Muchas gracias, compañeros. Mantente alerta a nuestra transmisión.